Buenos días a todos, a todas. Agradeciendo la presencia de ustedes hoy aquí en la inauguración del 7º Congreso Internacional de Educación Abra Palabra. Este congreso, ¿sí?, este año ha querido abordar un tema que tiene que ver con el desarrollo político, moral y la enseñanza de la historia. ¿Esto por qué? Dado el contexto en que nos encontramos hoy, se acerca el bicentenario, pero además está ocurriendo algo muy importante que viene a modificar la Ley General de Educación, que tiene que ver con la implementación de la Ley 1879, creo que es la ley de obligatoriedad de la enseñanza de la historia, ¿sí?, en básica y en media. Digamos que eso está allí dando vueltas y queremos también desde el Congreso pues poner ese asunto o esa parte en lo público. Entonces vamos a escuchar unas palabras de la directora académica del Congreso, la doctora Rosario Jaramillo. Muy buenos días. Estamos encantados de estar aquí y después de este bunde, más aún. Muchas gracias por estar aquí, porque estemos todos aquí. Gracias a los conferencistas, a los talleristas, a los que van a presentar ponencias. La idea es que podamos entre todos ir pensando en estas preguntas sobre qué significa celebrar un acontecimiento, qué ideas puede haber detrás de las celebraciones y de frente, sobre por qué celebrar, qué significa que celebremos acontecimientos del pasado y cuáles son las distintas posiciones que muchas veces surgen frente a estas alternativas y posiciones. Queremos poder contestar, ojalá entre todos, en las reuniones que tengamos, en los talleres conjuntos en donde estemos discutiendo estas ideas, que podamos responder. Ustedes las recibieron y ahorita vamos a tener a Jorge Orlando Melo y a Malcolm Dees respondiendo las preguntas de historia, ¿para qué? Enseñanza de la historia, ¿para qué? Y vamos a tratar de que ellos hagan sus ponencias, pero que también discutan entre ellos sus propias posiciones. Ojalá en algunos puntos que sean diferentes y que pueda entenderse, empezar a entenderse cómo puede haber posiciones diferentes en estas preguntas. Queremos poder hablar de si existe realmente relación entre identidad, enseñanza de la historia, tanto en los procesos formales como en los informales, y los comportamientos morales en lo personal y en lo político. ¿Sí? ¿Eso es verdadera, esa relación? ¿Cómo hacemos para saberlo? ¿Qué relación hay entre violencia, no violencia, conflicto, moral e historia? ¿Qué ocurre en los espacios y procesos informales del aprendizaje de la historia, tales como museos, videojuegos, literatura, cine, que en muchos casos
pueden llegar a ser aún más efectivos en exponer las conexiones entre historia, ética y política, y cómo se puede aprovechar la interrelación mutua entre lo formal y lo no formal. Cómo se desarrolla, de hecho, el pensamiento histórico, cómo puede contribuir saber cómo va ocurriendo ese desarrollo en la mente de nuestros estudiantes para poder tomar decisiones sobre qué tipos de problemas les podemos plantear a ellos y cómo poderles ir enredando la pita un poquito para que eso los inquiete y los ponga a querer saber más y averiguar más y entender mejor y escucharse los unos a los otros para ir encontrando respuestas significativas. ¿Qué propone la Ley General de Educación, como nos decía Diego? Y cómo podemos analizar este problema de por qué mucha gente dice que se dejó de enseñar historia. Y si sí se dejó de enseñar, ¿por qué se dejó de enseñar? ¿O cuál se dejó de enseñar? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Y cuál es la mejor solución a ese tipo de problema? El sábado vamos a tener un debate en que va a estar presente no solamente este grupo de personas, sino un representante, Luis Horacio López, de la Academia Colombiana de Historia. ¿En qué consisten los ambientes democráticos en las escuelas, colegios y universidades? ¿Y qué pueden significar en la organización institucional de sus estatutos, manuales de convivencia o reglamentos? Toda la forma en que se organizan las personas, se organiza el profesor con sus estudiantes, el tipo de relaciones que logra que se establezcan en el aula de clase entre estudiantes, entre ellos la capacidad de ir desarrollando escucha e interés auténtico por lo que el otro dice. ¿Eso cómo influye en las relaciones de tipo político, de poder? ¿Quién tiene el poder cuando se discuten las cosas? ¿El profesor que da la última palabra con la respuesta correcta? ¿Qué problema hay, si es que lo hay, en que una sola persona esté tomando finalmente las decisiones cuando no se han escuchado los unos a los otros? Y si se escuchan y el docente también escucha, ¿qué tipos de relaciones se dan ahí? Y eso cómo influye en las relaciones de los profesores entre sí, que tanto se escuchan los unos a los otros, y ellos con el rector, y los rectores se oyen entre sí con el secretario de Educación, y los secretarios de Educación se oyen entre sí con el ministro o la ministra, y los ministros, ¿qué tipos de relaciones logran establecer con los organismos internacionales? ¿Cómo es que todo este tipo de relaciones que se dan en las relaciones personales entre todos van creando una cultura, un modo de pensar y de ser político, ético? Muchas gracias. Espero que estemos todos dispuestos a poder mirar por dónde podemos ir contestando estas preguntas. Gracias.
Bueno, muchas gracias, doctora Rosario. A continuación, palabras del doctor Ricardo Cadavid, director de la Fundación Abra Palabra y del Congreso. Para la Fundación Abra Palabra es total orgullo llegar a su 7ª versión del Congreso Internacional de Educación. Es el evento académico por excelencia del Festival Mundo Palabra que estamos viviendo esta semana. Indudablemente agradecer a Rosario Jaramillo que se le ocurrió armar todo este entramado de académicos, de sentidos, de conocimiento que nos acompaña hoy y solicitar a todos los docentes, rectores, agradecer su presencia y tener toda la paciencia del mundo en la medida en que si tenemos que alargar la agenda por los procesos de inscripción es supremamente importante. Eso, ahí los estudiantes nos acompañan. Es supremamente importante, doctor Vasco, ¿cómo le va, Diego? Tenemos 2 días y medio, 2 jornadas y media para sacar el mayor provecho de las personas que nos acompañan. Cumplimos 20 años de Festival de la Oralidad y tomamos la decisión de hacer un congreso sobre enseñanza de la historia. Hasta el siglo XIX las hordas de Gengis Khan no andaban más rápido que los ejércitos de Napoleón. Los ejércitos de Bolívar caminaban tan rápido como los romanos. Un barco vikingo no se movía más rápido que un velero inglés. Pero en el siglo XIX empiezan a ocurrir cosas impresionantes, ¿no? Surge la máquina de vapor, la energía, la luz eléctrica, y entonces amarse ya no requería que usted escribiera una carta y atravesara el océano 6 meses como en Efraín y María, y entonces volviera y usted duraba 1 año para que le dieran el sí. Con la invención del telégrafo y todo el rollo ya empieza a ver la cosa, empieza a ser más rápido. Yo soy de la época de adorada muchacha esquiva, punto. Infatigables desvelos por usted, punto. O soy de la época de que le gritaban a uno por la tapia al lado y le decían: Ricardo, lo están llamando de Bogotá, porque solo había un teléfono en la cuadra. Ahora, pues los romances son más rápidos, ¿no? Te vi, ¿crees en el amor a primera vista? No, sí, a segunda vista no, y ya por WhatsApp se alcanzan a conocer, tener romance y pelear en 24 horas. Uno no toma la dimensión de lo que ha implicado esa compresión de tiempo y espacio. Y esa compresión de tiempo y espacio, lograr que la tierra y la humanidad tuvieran un solo palpitar y un solo pensamiento, es un instante hermoso en la historia de la humanidad. Cuando se inventa el telégrafo había cables, ¿no? Cables eléctricos y postes, y la voz pasaba de un lado a otro, y comunicarse entre China y con Inglaterra, Imperio Británico, era rápido. Pero en el siglo XIX todavía faltaba, para unir la humanidad en un solo pensamiento, faltaba una proeza, y era unir los continentes, unir Europa con América, pasar un cable por el océano. Yo no sé si ustedes se imaginan hoy de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un momento en que no se conocía cuánto medía el lecho marino, cuál era su profundidad, si esa vaina aguantaba la presión, los conos de gutapercha se estaban inventando para los cables. ¿Qué se requería? ¿Cuántas millas? ¿Cómo atravieso un cable? ¿Dónde consigo unos barcos suficientemente grandes para trazar 300 millas de cable? Esa vaina es impresionante, eso es ir a oscuras. No sé ustedes, yo soy de los que se levanta en la noche a oscuras y le da terror pegarse con el dedo meñique en la punta de la cama. Pero siempre surgen héroes que ni tienen charreteras, ni ganan guerras, ni son políticos, que pareciera que es a lo único que se ha dedicado la historia en los últimos años. Y ese hombre era hijo de un pastor protestante, Cyrus Field. El hombre dijo: vamos a pasar el cable. Y entonces allá la fragata Niágara y acá el Agamenón, y ponga 300 millas de cable y arranque a pasar un cable, y con un dínamo empezar a decir desde las orillas: sí, nos escuchan, nos escuchan, nos escuchan, y se van alejando. E imagínense, el asunto les duró 3 años, eso, el barco se hundía, el ancla. Quien lo narra absolutamente hermoso es para mí un
un biógrafo que a mí me encanta, aquí con tantos académicos internacionales a uno le da pena la pronunciación, pero yo le digo Stefan Zweig, pero tengo ni idea si así se escribe, no, si así se escribe, no, si así se pronuncia. Él lo narra en un texto que se llama La primera palabra a través del océano, y es 20 páginas de todo el momento de lograr atravesar un cable para de allá que la reina Victoria se comunique con Nueva York y diga, los escuchamos, con casi simultaneidad. Ustedes no se imaginan, yo me imagino la gloria de esos aviones de New York Times, eso la gente hizo barras, desfiles, todo. Es decir, es la posibilidad del pensamiento de la humanidad en un solo instante. Y eso pasó en el siglo XIX. Y yo les aseguro que en los cursos de historia es mucho más probable que un estudiante, con mucha suerte, sepa más quién es el general Patton y no sepa quién es Cyrus White. Y eso a mí me hace preguntarme por cuál es el tipo de historia que necesitamos enseñar. Lo primero que dijo el New York Times cuando habló de la proeza, dice, fue mejor proeza jamás vista que en un campo de batalla. Siglo XIX y nosotros narramos campos de batalla, pero nuestros estudiantes no hablamos de la fuerza del emprendedor, de la historia, de otro tipo de heroísmos. Y yo creo que es un momento para discutir cuál es la historia que nos genera símbolos, porque llevamos 500 años narrando historias de guerra y cuando parecemos querer darle la vuelta a la moneda, entonces hablamos de la memoria de las víctimas. Y yo no sé si estamos trazando dos caras de una misma moneda, y es una discusión que hay que dar y que es importante, porque la historia no solo es el producto del conflicto, de la violencia, y mucho menos, y yo sé que los que estamos aquí lo sabemos con dolor, mucho menos de las partidas políticas y de esos tejemanejes y acuerdos. A mí me parece importante esta oportunidad de hablarnos y de contarnos otras cosas. Sin embargo, existen los hechos curiosos y simbólicos en la historia. Cyrus Five fue famoso como por 20 días y la voz del cable empezó a apagarse y los dinamos se dañaron y la presión toteó el cable y todo el que, me imagino que en el Control Club como sería, todo el que lo saludaba ahora al día siguiente ya no quería saber. El tipo se tuvo que exiliar 2 años, triste, la ciencia avanzó, él fue absolutamente despreciado. Al 3er año dijeron, hay que pasar ese cable. Y se volvió a requerir un héroe y fue él. Pero ¿quién le va a poner plata a esa vaina? Y curiosamente, en los pocos días que alcanzó a durar el cable funcionando, sucedió algo con el gobierno británico. En ese momento había una revuelta en la India y empezaron a pedir soldados de las colonias británicas, entre esos de Canadá. Imagínense un imperio como ese, empezó a llamar soldados de Canadá, de China. Pero antes de que empezaran a emprender el viaje, alcanzó a pasar un cable que decía, la revuelta ya fue sofocada, no se necesitan los ejércitos. Y el hombre hizo cuentas y se fue por los gobiernos diciendo, vea lo que usted se ahorró con el cable. Todo lo que hubiera tenido que mover en logística de ejércitos y se lo ahorró por un telegrama, por un cable. Y con eso y midiendo costos, desde lo militar, se aprobó nuevamente la proeza del cable. Yo siento que así como esas hay historias que nuestros estudiantes deben conocer, porque además son ejemplo, máxime en una ciudad como la nuestra que tiene enormes dificultades. No las vamos a mencionar, pero sabemos que nuestra tasa de desempleo es impresionante, que requerimos ánimo. Acabamos de tener el ejemplo del concierto de retorno, que nos trajimos un tenor que hace 20 años ya no estaba en Ibagué y lo trajimos en el marco del festival, y vamos a seguir en el marco del festival trayendo grandes tolimenses que están viviendo afuera y ni se dedican a la política, ¿sí?, ni se dedican a la milicia, ni a nada que por ese lado estile. Hoy trajimos un tenor, ya tenemos que nuestra próxima va a ser Laura Espina, que toca en una sinfónica en Nueva York, y
¿por qué no tenerla aquí en la capital musical de Colombia? Tenemos esta oportunidad, hablar de historia, hay que cambiar el chip, tenemos una gente absolutamente impresionante en el escenario. Yo veo, ¿sí?, a Ángela Bermúdez, veo a Álvaro Triana, Angélica Padilla, ya me les estoy aprendiendo, Rocío Londoño, Malcolm Diz, Rosario Jaramillo, Carlos Vasco, faltan por llegar Sanjay, Jorge Orlando Melo. ¿Dónde está Sergio Guarín? Debería estar por acá también, ¿sí? Doctor Sergio. Yo quiero para todos ellos un muy fuerte aplauso y demos inicio a este congreso.